Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 2, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra en este día nos habla acerca de los comienzos del inicio, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver, creó el cielo, la tierra, las estrellas, el mar, el sol, y todo con un fin específico, todo tiene una función dentro de la creación de Dios. Y el hombre tenía la función de cuidar lo que Dios había hecho, y estaba todo bajo sus manos. Todo lo había puesto Dios en sus manos para que el hombre administrara lo que él había creado. Pero al poco andar de la creación, dice que vino la serpiente y convenció a la mujer, ¿cierto?, a Eva, de que comiese del fruto del cual Dios le había prohibido. Y aquí es donde comienzan los problemas para el hombre. Cuando nosotros vemos que en el libro de Génesis se habla de los primeros que habitaron la tierra, podemos ver que a simple vista el hombre no murió. Adán y Eva vivieron después muchos años más, pero cuando vemos que entró también en la maldad, ¿cierto? Cuando vemos que ellos tienen a Caín y Abel y luego presentan ellos ofrenda ante Dios, dice que la ofrenda de Abel agradó a Dios porque era un animalito de los engordados que él había tenido, ¿cierto? Entonces, cuando dice que uno de ellos, Abel, era ganadero, por decirlo de alguna forma, cuidaba a los animales, y Caín cosechaba la tierra. Entonces ellos, cada uno del fruto que ellos tenían, trajo ofrenda a Dios, y agradó, dice, a Dios la ofrenda de Abel, pero, o sea, sí, la ofrenda de Abel, pero porque tenía como un significado acerca de lo que venía. Entonces por eso que a Dios le agradó, porque sin saber lo que venía, Abel le trajo uno de sus animalitos más engordados para presentarlo como ofrenda ante Dios. Y Caín trajo de sus verduras que tenía también una ofrenda a Dios. Pero esto tiene que ver con anticiparse a lo que iba a venir en el tiempo. Entonces Dios tiene que haber encontrado que Abel estaba más de acuerdo a su corazón que Caín. Entonces dice que el semblante de Caín decayó, y Dios le dice que si él hiciera el bien, entonces sería alabado, pero si hiciera lo malo, el pecado está a las puertas, y al final es uno el que toma la decisión si dejar entrar al pecado a su vida o no, ¿cierto? Entonces cuando uno dice esto, cuando el pecado viene a la puerta, ¿cierto? Entonces quiere decir que si uno lo deja entrar, se transforma en esclavo del pecado al cual dejó entrar. Y sobre esto mismo es cuando nosotros vemos que quizás lo que le dice Dios a Caín es posterior a la primera caída, ¿cierto? Cuando Adán y Eva se dejan seducir por lo que había dicho la serpiente, teniendo en cuenta que si ellos eran los que estaban a cargo, ¿cierto?, del huerto y de todo lo que había, porque Dios puso todo en sus manos, los animales, los árboles, toda semilla, todo ellos lo administraban. Entonces no eran ellos los que tenían que escuchar la voz de la serpiente, sino que al contrario, la serpiente era la que tenía que haber escuchado la voz de Adán y de Eva, y ellos tenían que haberle dicho lo que tenían que hacer. Entonces ellos se pusieron como a disposición, ¿cierto?, de lo que la serpiente les dijo, y cayeron en el pecado. Y Dios, como Dios es un Dios justo, ¿cierto?, tenemos que ellos recibieron castigo, pero a la vez también Dios tiene misericordia, y antes de sacarlo, ¿cierto?, de Edén, les pone túnicas de cuero, ¿cierto?, para que ellos no se fuesen desnudos o con las hojas de higuera que ellos habían hecho, que no le iban a durar nada de tiempo, ¿cierto? Entonces, pero como Dios es Dios justo, tenía que aplicar lo que había dicho. Y después el hombre, podemos ver que los hombres vivieron muchos años, ¿cierto? Los primeros que se mencionan tenían muchos años de edad. Por ejemplo, el mismo Adán vivió 930 años,
Su hijo Set vivió 912 años. Después dice que Enoc no cuenta, porque Enoc dice que a los 300 y algo de años fue traspuesto, Dios lo llevó, así que no vio muerte. Y cuando vemos que el que más vivió fue Matusalén. Matusalén vivió 969 años, pero el promedio viene siendo casi cercano a los 1000 años de los primeros hombres que vivieron. Entonces, cuando vivían toda esa cantidad de años, ¿cierto? Como, seguramente ellos pensaban, ¿cómo el hombre va a morir si viven tantos años? O sea, vivían casi cerca de 1000 años, y Dios le había dicho que si comían de ese fruto morirían, ¿cierto? Entonces la serpiente, que era astuta, le dice: de cierto no morirán, sino que sabrán, serán como Dios y sabrán el bien y el mal. Pero el hombre fue muriendo, como le decía, fue muriendo tanto en lo espiritual como en lo físico, ¿cierto? Porque entró la maldad en el hombre, ¿cierto? Entonces, como le iba diciendo, Caín decayó su semblante, ¿cierto? Y dejó, a pesar de la advertencia que Dios le había dicho, eh, entonces, a pesar de lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Que si el pecado estaba a las puertas y él lo dejaba entrar, entonces se iba a enseñorear de él. No tomó en cuenta esto y llevó a su hermano Abel al desierto, dice, y allí lo mató, ¿cierto? Entonces fue la primera muerte que se registra en la Biblia, de un hermano mata a su otro hermano, ¿cierto? Entonces después, cuando eh, vemos esto, ¿cierto? Podemos entender que lo que Dios les había dicho era cierto, ¿cierto? Cuando les dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, ni le tocaréis, para que no muráis, ¿cierto? Entonces aquí comienza la muerte de los hombres. Y a pesar de que vivían tantos años, ¿cierto? Dice que después empezaron a cortarse los años. Noé, cuando construye, dice que llegan a un momento en que el hombre había hecho tanto mal a la tierra ya. En ese tiempo dice que los hombres se procrearon, ¿cierto? Y empezaron a abundar en la tierra, y, pero que el corazón de ellos ya estaba mal, ¿cierto? Que abundaba la maldad. Entonces dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y entonces dice que quiso raer de la faz de la tierra todo lo que había creado, tanto a los hombres como a los animales, pero dice que Noé halló gracia delante de él. Entonces dice que Noé construye el arca, ¿cierto?, para salvarse a él y a su familia. A los 500 años de vida de Noé comenzó a construir el arca. A los 600, o sea, quiere decir que se demoró 100 años en construir el arca, Noé. Y después en el año 600, ¿cierto? Dice que Dios le dice que suba al arca y comienza el diluvio, en donde el hombre iba a, a conocer, ¿cierto?, la ira de Dios por primera vez. Entonces, cuando nosotros decimos que muchas veces nosotros predicamos, ¿cierto?, la palabra de Dios, y decimos el texto de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos ese texto, la mayoría de la gente se queda con la pura parte de que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y no entienden que también Dios es justo. Entonces, por lo tanto, así como cuando hace la advertencia, también la va a llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto, nosotros podemos entender eh, que a ellos los pilló por sorpresa, a pesar de que se demoró tantos años, ¿no?, en construir el arca. Los hombres no creían que esto iba a suceder, no creían que Dios iba a acabar con todo lo que había sobre la faz de la tierra. Entonces dice Juan 3:16, dice lo que le había dicho, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces aquí le da como le da la opción al hombre, ¿cierto? En este tiempo, ¿cierto? Le da la opción de creer y que está ahí la respuesta, ¿cierto?, para el pecado del hombre, para la maldad del hombre,
está la respuesta en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces, si yo me arrepiento, ¿cierto? Y busco a Dios, mis pecados son perdonados. Pero por el contrario, si yo no acepto, ¿cierto? El sacrificio de Jesucristo en la cruz, no acepto las palabras de Dios, entonces quiere decir que la palabra me va a condenar, ¿cierto? Va a llegar un día en que, al igual que cuando se cerró la puerta del arca, ¿cierto? También se va a cerrar un día la puerta de la gracia. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, entonces va a venir el juicio y el castigo y la ira de Dios sobre esta tierra. Así también fue en ese tiempo, ¿cierto? Entonces dice que Noé, ¿cierto? Entró en el año 600 y estuvo en el arca durante 1 año y 10 días. 1 año y 10 días estuvo en el arca y tuvo 100 años para preparar todo lo que necesitaba para estar adentro del arca, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que todo esto sucedió, vemos que el esfuerzo, ¿cierto?, que Dios hizo, ¿cierto?, de preparar, de decirle a Noé, ¿cierto?, a su familia que se prepararan para pasar todo esto, nos resulta muy bueno, porque después dice que pasaron los días, ¿cierto? Estuvo 1 año, como le dije, 1 año, 10 días en el arca, y finalmente Dios les dice que salgan del arca y vuelvan, ¿cierto? Vuelve a decir las mismas palabras a Dios, que se multipliquen, ¿cierto? Que fructifiquen en la tierra, y vuelve a poner la tierra en manos de ellos. Pero el hijo de Noé hace un sembrado, ¿cierto? Pone una parra, después toma del vino de esa parra, se queda dormido, y dice que el hijo de él, el hijo menor, Cam, ve su desnudez, ¿cierto? Y llama a los hermanos mayores, y los hermanos mayores, no haciendo lo mismo, sino que por el contrario, cuidándose de ver la desnudez de su padre, dice que caminan hacia atrás y cubren el cuerpo de su padre, y después Noé, cuando despierta, le cuentan lo que había sucedido, y Noé maldice a la descendencia de Cam, ¿cierto? Representada en el hijo Canaán, en el hijo del cual tenía Cam. Y desde ahí en adelante, ¿cierto? El hombre vuelve otra vez en una historia que no tiene fin. Hasta estos tiempos siempre el hombre está cayendo, a pesar de que Dios provea, ¿cierto?, todas las cosas para que el hombre no haga mal. No podemos entender el por qué, ¿cierto? Pero dice que el corazón del hombre desde la juventud se inclina hacia lo malo. Y nosotros podemos, a veces pensamos, ¿cierto?, como persona, que si tuviese el hombre todo lo que necesita, entonces no pecaría. Pero aquí podemos ver que el hombre va a hacer lo malo a pesar de que tenga todo. No había otro ambiente mejor, ¿cierto?, que el que fue en un comienzo, que era en el jardín del Edén o el huerto del Edén, ¿cierto? En que tenían todo a su disposición, en que no había, ¿cierto?, alguien que les dijera, que le hiciera pasar mal, sino que por el contrario, dice que Dios creó al hombre, ¿cierto?, a su imagen y semejanza, y por lo tanto dice que Dios tenía comunión con el hombre, porque lo podemos ver esto cuando Dios se da cuenta de que ellos habían pecado, porque Él los va a visitar de tarde en tarde, iba, ¿cierto?, al huerto y conversaba con ellos. Pero cuando ellos pecaron, cuando comieron el fruto, entonces dice que tuvieron miedo porque sabían que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Y entonces ahí Dios se da cuenta de que ellos habían pecado, porque les dice: ¿acaso comieron? ¿Cómo saben que Él les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol que les dije que no comieran? Y entonces aquí, como Dios le ha dicho, Dios es justo, entonces Él tenía que llevar adelante lo que se había dicho. Y podemos ver que también cumplió la palabra con respecto a la muerte, porque, como le dije, se da en los primeros pasos, ¿cierto? Cuando Caín mata a Abel, podemos ver que el hombre ya había muerto en lo espiritual, en lo del espíritu, ¿cierto? En la comunión con Dios, porque si Caín hubiese tenido comunión con Dios, no se hubiese levantado en contra de su hermano. Y después vemos en el tiempo, ¿cierto?, que también van muriendo en la carne, porque cuando nosotros vemos que ellos vivían 900 y algo de años, sobre 900 años, el que vivió menos fue Lamec. Lamec dice que vivió 777 años, que es el que se registra que tiene menos años en ese tiempo, pero los demás casi todos vivieron sobre 900 años. Y después, cuando nosotros vemos a Abraham, ¿cierto?, el padre, ¿cierto?, de la fe, dice que él vivió 175 años. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre los primeros, ¿cierto?, que los primeros descendientes de Adán, y ya Abraham se habían quitado más
de 200, perdón, más de 700 años de vida ya en el hombre. Y así después nosotros podemos ver que aún baja más. Todavía cuando en el libro de los Salmos dice que el hombre vivirá 70 y 80 los más robustos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, deberíamos entender que Dios cumple su palabra y cumple lo que dice, ya sea para bien o sea para mal, ¿cierto? Porque no es un Dios que vaya a mentir, ni tampoco vaya a cambiar lo que ha dicho, sino que Él lo va a cumplir. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿cierto?, las escrituras, podemos ver que el hombre, a pesar de que tenía todo en Edén, no pudo sobrellevar, ¿cierto?, lo que la misión o lo que Dios le había dicho que hiciera, que era simple, ¿cierto? Tenía que cuidar lo que le rodeaba y eso le serviría también al hombre para vivir en paz y en tranquilidad y en la presencia de Dios, por cierto. Pero el hombre prefirió escuchar, ¿cierto? La mujer escuchó a la serpiente y comió del fruto, ¿cierto?, que estaba prohibido, de la sabiduría del bien y del mal, y le dio al hombre y el hombre también comió, ¿cierto? Si Adán hubiese obedecido a la voz de Dios, entonces a lo mejor no hubiese sido tan malo todo lo que había sucedido y no hubiese sido la historia como ha sido hasta ahora. Pero así aún podemos ver que Dios tiene misericordia, ¿cierto? Y su palabra dice que vendrá un tiempo de juicio después que vino el diluvio sobre la tierra. Dice que Dios no iba a hacer más esto, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos el arco iris, esa es la primera promesa que hay de parte de Dios hacia el hombre, de que ya no iba a destruir al hombre de esa misma manera. ¿Cierto? Entonces cuando llueve mucho, después aparece el arco iris, cuando usted lo vuelva a ver, va a saber que esa es una promesa de Dios hacia los hombres de que no iba a volver a destruir como destruyó en tiempo de Noé a la humanidad, sino que dice que en este tiempo va a haber un juicio, ¿cierto?, que es por fuego. Y cuando nosotros vemos eso, podemos entender de que Dios también en algún momento lo va a cumplir. Quizás en el tiempo de Noé la gente decía, esta persona lleva tantos años diciendo que va a pasar tal cosa, que va a caer agua, que se van a romper las cataratas de los cielos y va a inundarse la tierra. Por cierto, la tierra dice que se inundó aproximadamente sobre 650 metros sobre la cumbre más alta que había. Y entonces ahí entendemos que era muy difícil que alguien se pudiese salvar, ¿cierto? Aparte de Noé y de los que estaban con él en la tierra, porque fue mucho lo que subió el agua, el nivel del agua sobre la cumbre más alta. Puede haber diferencias también, porque los codos, porque se cuenta en codos, y los codos habían no solo una medida, sino que esa es como la más pequeña, que era aproximadamente como 45 centímetros de un codo a centímetros. Entonces, cuando nosotros vemos que se cumple todo esto, también tenemos que creer a la palabra de Dios de que en un futuro también Dios va a llamar a la humanidad a rendir cuentas, ¿cierto? Y esto puede ser en lo personal o también como fue en ese momento que llamó a todos. Y esta sería la palabra para este día, que el Señor nos ayude para poder entender que Él siempre va a cumplir lo que promete y lo va a llevar a cabo de acuerdo a lo que está escrito. Quizás el hombre pensará que tantas veces ha escuchado que Cristo viene, que Cristo va a volver, y al igual, cierto, que en ese tiempo que no creían que esa arca que estaba siendo construida iba a navegar, así también va a ser un día que no van a darse cuenta y Cristo ya va a estar llevando a su iglesia, ¿cierto? Que el Señor le guarde y le bendiga, y para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria y el de mí tenga su misericordia.